Bien, vamos a trabajar a continuación el tema de ecuaciones de segundo grado, también llamada ecuación cuadrática en una variable. Esta se representa mediante un polinomio de grado 2, en este caso un polinomio completo, primer término de segundo grado en x, primer grado independiente. Esto es de segundo grado siempre y cuando el coeficiente a no sea nulo. Sin embargo, puede ocurrir que el b o el c o los dos al mismo tiempo sean nulos, no hay problema. Bien, en toda ecuación recordemos que la idea es encontrar los valores de x que verifiquen el problema. Si estamos frente a una ecuación de segundo grado, esto siempre va a presentar dos valores para x que la verifiquen. Es decir, toda ecuación de segundo grado siempre va a tener dos raíces. A estas representémoslas por x1 y x2, a cada uno de los valores. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estos valores podrían resultar iguales o podrían ser distintos. Por lo general son diferentes, pero puede darse el caso que sean iguales. En el caso de que las raíces sean iguales, diremos que la ecuación tiene una solución. Cuando contabilizamos como solución, siempre, si los valores son distintos, diremos dos soluciones, pero si los valores son iguales, diremos una solución. Cuando contamos como raíces, así sean iguales, siempre se les cuenta por separado. Por eso se dice que toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces. ¿Cómo se obtienen las raíces? Bien, vamos a ver caso por caso. Supongamos en la ecuación ocurre que el término independiente es nulo, es cero. Si el término independiente fuera cero, la ecuación quedaría de este modo. Ahora, para lograr los valores para x, simplemente lo que debemos hacer es factorizar el factor en común x que se repite. Factorizamos x y nos quedará a por x más b. Como tenemos que el producto es 0, hacemos 0 a cada factor. Y acá tenemos x igual a 0, a x más b igual a 0. De acá ya tenemos un valor para x, esto viene a ser una raíz. Y de acá se obtiene el otro valor para x despejando. X sería, este más b pasa con signo cambiado, menos b, y el a que multiplica pasa a dividir. Y ahí tenemos el otro valor para x. Esta llamémosle x1 y esta llamémosle x2. Entonces, estos dos valores serían las raíces de la ecuación. De este modo lo resolveremos cuando ocurra que el término independiente sea 0. Ahora, supongamos el coeficiente del término de primer grado es 0. Supongamos b sea 0. Si b es 0, la ecuación se reduce a la forma ax cuadrado más c igual a 0. Ahora, para lograr las raíces, podemos aprovechar que el x está una única vez. Lo aislamos. Tenemos ax cuadrado, pasa con signo cambiado, menos c. El a que multiplica pasa a dividir. Tendríamos x cuadrado igual a menos c sobre a. Y finalmente, este cuadrado pasa al segundo miembro como raíz, pero con doble signo. Es decir, los valores para x serán más menos la raíz cuadrada de menos c sobre a. Ya está. Una de las raíces es con más y la otra es con menos. Es decir, los valores salen opuestos. Esa es la estrategia a aplicar cuando la ecuación es de segundo grado sin término de primer grado. ¿De acuerdo? Solamente despejamos x y de ese modo tenemos las raíces de la ecuación. Bueno, ahora supongamos que ni el b es 0 ni el c es 0. Es decir, la ecuación se presenta de manera completa. Entonces, para lograr las raíces, en primer lugar, podríamos proceder a emplear el aspa simple para factorizarlo. Sabemos que en algunas ocasiones va a salir aspa simple y en otras ocasiones no va a salir. En caso afirmativo que se deje factorizar por aspa simple, lo único que quedaría hacer es cada factor logrado igualarlo a 0. Y de cada factor va a salir una raíz, son dos factores, de ahí van a salir las dos raíces. Eso en caso esto sea factorizable por aspa simple. Ahora, en caso contrario, recurriremos a la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general para hallar las raíces? Esto es el coeficiente central b cambiado de signo, es decir, menos b. Claro que si acá hubiera sido menos b, menos con menos sería más. Hay que tener en cuenta siempre el signo. Esto más menos la raíz cuadrada, ¿de quién? Coeficiente central al cuadrado, es decir, b cuadrado menos 4 veces el primer coeficiente por el término independiente. Y todo esto sobre el doble del primer coeficiente. Ahí está. Entonces, esta fórmula vamos a emplear cuando este polinomio no sea factorizable por aspa simple. Entonces, si queremos la raíz de la ecuación, empleamos la fórmula, luego separamos los valores, uno con más, el otro con menos, y así obtendremos las dos raíces de la ecuación. Ahora, a este elemento que está dentro de la raíz cuadrada tiene un nombre especial, se le llama el discriminante de la ecuación. Se designa con un delta
esto es b cuadrado menos 4ac, y como señalamos, a este se le llama el discriminante de la ecuación cuadrática. Muy bien. Ahora, este elemento recibe una denominación especial, ya que este elemento va a caracterizar a las raíces de la ecuación. Bueno, vamos a ver a continuación naturaleza de las raíces, es decir, qué tipo de valores van a ser las raíces. Eso lo va a determinar el discriminante. Bueno, para entender esto, primero habría que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo la raíz cuadrada de un número r, la raíz cuadrada de r pertenece a los reales si solo si el radicando r no es negativo, es decir, si es mayor o igual a 0. En cambio, la raíz cuadrada del número r no es de los reales cuando el r es negativo. Es decir, la raíz cuadrada de un número negativo es un número que no pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, hacemos esta advertencia porque vamos ahora a estudiar de la fórmula las raíces y de ahí vamos a determinar que el discriminante justamente va a caracterizar el tipo de números que se obtengan. A ver, según la fórmula, una raíz es, vamos a llamarle x1 a la que está con más, menos b más la raíz cuadrada del discriminante sobre 2a, y al otro x2 como menos b menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. Muy bien, acá las he separado las raíces de la fórmula general. Entonces, tengamos en cuenta que los coeficientes a y b son reales. Tengamos en cuenta que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Tengamos en cuenta que cuando nosotros sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos números reales, esto también sale otro número real. Entonces, si el a, b y c son reales, toda esta operación va a resultar un número real. ¿Quién es todo esto? El discriminante. Entonces, esta es una raíz. El a y el b son reales. ¿Qué ocurriría si este elemento, es decir, el discriminante, fuera un número negativo? Si este fuera un número negativo, entonces la raíz cuadrada de ese número no pertenece a los reales. Y estos son reales, de manera que toda esta operación va a ser un número que no pertenece a la familia de los reales. Análogamente este otro. Si el discriminante es negativo, la raíz cuadrada es un número que no pertenece a la familia de los reales. Así estos dos sean reales, eso no va a hacer que esto sea real. Por lo tanto, el hecho que el discriminante sea un número negativo va a traer como consecuencia que las raíces de la ecuación van a ser números que no son de los reales. Entonces decimos, si el discriminante es menor que 0, es decir, negativo, las raíces de la ecuación son números que no pertenecen a los reales. ¿De acuerdo? Son números no reales. Llámese imaginarias o complejas. Ahora, ¿qué ocurre si el discriminante es estrictamente mayor a 0? Si el discriminante es estrictamente mayor a 0, entonces la raíz cuadrada sí es de los reales. Este es un número real. Y ya que a y b también son reales, entonces todo este número va a ser de los reales. Análogamente este otro. Si el discriminante es estrictamente mayor a 0, la raíz cuadrada pertenece a los reales. Esto, operado con otros reales, también va a ser un número real. Es decir, si el discriminante es mayor a 0, las dos raíces van a ser números que pertenecen a la familia de los reales. Luego, ¿qué ocurre si el discriminante vale 0? En el caso que el discriminante sea 0, la raíz cuadrada de 0 es 0, y 0 es de los reales. Entonces, L es real, B es real, A es real, todo esto también es un número real, análogamente el segundo. Por lo tanto, si el discriminante vale 0, entonces las dos raíces también van a resultar reales. Pero ¿qué diferencia va a haber con respecto al anterior? Porque si el discriminante es mayor a 0, las raíces son reales. Si el discriminante vale 0, las raíces también son reales. La diferencia está en la siguiente, que cuando el discriminante es 0, entonces esto sería 0, y si él es 0, tendrías menos b más 0, o sea, menos b sobre 2a, esa sería la primera raíz. Y la otra, si el discriminante vale 0, menos b menos 0 sería menos b sobre 2a, que resulta el mismo valor del anterior. Es decir, si el discriminante vale 0, las raíces son reales y además son iguales. ¿De acuerdo? Son iguales. En efecto, estos valores solamente van a ser iguales cuando el discriminante sea 0. ¿Por qué? Los denominadores son iguales. Los dos tienen menos b. Hasta ahí los dos son iguales. Entonces, para que estos valores sean iguales, tendría que ocurrir que este número sea igual a este número.
Pero estos son números que se distinguen en el signo. Entonces, dos números, por ejemplo, r y menos r, son iguales en el único caso de que r sea 0. Es decir, estas raíces serán iguales en el único caso que el discriminante sea 0. Es decir, si el discriminante es mayor a 0, las raíces son reales, pero son diferentes. Y si el discriminante es menor que 0, las raíces no son reales, pero también son diferentes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora, estos hechos lo podemos usar en los dos sentidos, es decir, de ida y de vuelta. Si las raíces no son reales, entonces discriminante menor que 0. Si las raíces son reales y son diferentes, entonces discriminante mayor a 0. Si las raíces son reales y son iguales, entonces el discriminante es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, estos argumentos son válidos de ida y de vuelta. A continuación, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos tengo esta ecuación de segundo grado que se encuentra completa y ordenada. Muy bien. Si yo quisiera determinar los valores de las raíces, entonces puedo recurrir al aspa simple o en su defecto, si no tuviera éxito, aplicaría la fórmula general, ¿no? Bueno, supongamos mi interés es no determinar cuánto vale cada raíz, sino mi interés es saber qué tipo de números son las raíces, si son valores reales o son valores no reales. Entonces, en esta ecuación, el discriminante sería b al cuadrado, b7 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 2 por c, menos 5. Bueno, haciendo las cuentas, esto es 49, esto es menos 40, con este menos sería más 40, y el 49 anterior sería 89. El discriminante ha salido un número mayor a 0, ha salido positivo. Entonces, si el discriminante es positivo, eso significa que las raíces de esta ecuación son números reales y además diferentes, ¿de acuerdo? Entonces concluyo, las dos raíces de esta ecuación cuadrática son reales y además podemos advertir que son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, para determinar si las raíces son reales o no son reales, simplemente bastará determinar el discriminante de la ecuación. Y de acuerdo a los casos, vamos viendo cuál se va a verificar. Si olvidamos estos hechos, no tenga en cuenta que estas conclusiones se sacan a partir de la fórmula general. Pasamos al siguiente punto, que es relacionando raíces con coeficientes. Estas relaciones son gracias a la Cardano-Vieta que hicieron estos descubrimientos. Bueno, en una ecuación de segundo grado, que sabemos que tiene dos raíces, si yo quisiera el valor de la suma de las raíces, es decir, la suma de los valores de x que resuelven el problema, esto se obtiene de la siguiente manera. Al coeficiente central, es decir, al que lleva x, le cambiamos de signo, tomamos menos b y eso lo dividimos por el primer coeficiente que es a. Eso nos va a dar el valor de la suma de las raíces, ¿de acuerdo? Entonces, la suma de las raíces de una ecuación cuadrática se obtiene simplemente con el coeficiente del medio, cambiándole el signo y dividiéndolo por el primer coeficiente. Análogamente, si queremos el producto de las raíces, tomamos al término independiente con su propio signo, c en este caso, dividido por el primer coeficiente, en este caso a. Entonces, estas son las relaciones suma de raíces, producto de raíces. Entonces, si yo quiero la suma de las raíces, la suma de los valores de x que resuelven el problema, no es necesario lograr las raíces, sino simplemente considero esta relación de coeficientes. Menos b es menos el que lleva x y a es el primero. Y para el producto, c el independiente entre el primer coeficiente. Ahora, si nos preguntamos de dónde salió, qué hizo Cardano-Vieta para lograr estas relaciones, bueno, simplemente esto es recurriendo a la fórmula general. Tengamos en cuenta que en la fórmula general las raíces son una menos b más raíz cuadrada del discriminante sobre 2a y la otra es menos b menos raíz discriminante sobre 2a. Estas dos fracciones, como observamos, son homogéneas. Si lo sumamos, el denominador sería el mismo 2a. Y cuando sumamos numeradores, cuando haces esta suma de este numerador con este numerador, como estos son opuestos, se va a eliminar, la suma nos daría menos 2b. Los dos tienen factor común 2, simplificamos y nos va a quedar menos b sobre a, que es la primera relación con respecto a la suma de raíces. Como estamos viendo, no es muy difícil hacer la prueba de este hecho.
Asimismo, también se puede hacer el producto. ¿Cómo se hace la relación de producto a raíces? Análogamente, de la fórmula general, estos dos valores los multiplico. Como es producto de fracciones, primero multiplico denominadores. 2a por 2a sería 4a cuadrado. Y ahora multiplico numeradores. Estos dos solamente se distinguen en el signo. Esto está en suma y esto está en resta. Suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Por acá voy a obtener b al cuadrado. El cuadrado elimina el menos, entonces sería solamente b al cuadrado. Ahora el cuadrado elimina la raíz, entonces solamente quedaría el discriminante. Pero no olvidemos que el discriminante es b cuadrado menos 4ac, ¿cierto? b cuadrado menos 4ac. Entonces, al reducir, cambiamos de signo, acá sería menos b cuadrado más 4ac. b cuadrado menos b cuadrado sería 0, y menos con menos más quedaría arriba 4ac, dividido por 4a cuadrado. Simplificamos el 4, simplificamos un a y nos queda c sobre a, que es la relación producto de raíces, ¿no? Entonces, igual, estos dos hechos también se obtienen a partir de la fórmula general de la cual se obtienen las raíces. Muy bien, ahora, si queremos la diferencia de las raíces, ese hecho se puede obtener a partir de una fórmula de productos notables, es decir, a partir de la fórmula de Legendre. Recordamos que en productos notables hay una fórmula que dice así: la suma al cuadrado menos la diferencia al cuadrado es igual a 4 veces el producto. Esta es una relación muy interesante. ¿Por qué? Porque para dos números relaciona o asocia la suma de estas, la diferencia y el producto. Entonces, si yo conozco suma y conozco producto, puedo lograr diferencia. O si tengo diferencia y tengo producto, puedo lograr la suma, ¿no? De ese modo. Entonces, recordemos que, bueno, esto aplicado a las raíces de x1 y x2 quedaría así: la suma al cuadrado menos la diferencia al cuadrado igual a 4 veces el producto. Entonces, si yo quiero la diferencia de raíces, recordemos que la suma y el producto lo obtenemos de las dos relaciones anteriores. Entonces, si recurro a las relaciones anteriores, tengo la suma, tengo el producto, por lo tanto, puedo lograr la diferencia de las raíces, ¿no? Eso también es una relación muy interesante. Bueno, ¿qué más? Algunos pequeños nombres que son bastante manipulados. A veces nos van a decir, ¿no? Las raíces de una ecuación cuadrática son simétricas. ¿Qué significa simétrica? Simétrica significa que son opuestas. Por ejemplo, una pareja de números opuestos, 3 menos 3, 1 medio menos 1 medio, raíz de 2 con menos raíz de 2, son parejas de números que son opuestos, o sea, simétricos. Si una ecuación tiene raíces simétricas, en general, si dos números son simétricos, estos son opuestos, y si son opuestos, estos suman 0. Entonces, si nos dicen que una ecuación cuadrática tiene raíces simétricas, podemos aprovechar el hecho de que estas suman 0. Y no olvidemos que la suma se obtiene con menos b sobre a. Y si nos dicen que las raíces son recíprocas, recíprocas también significa inversas multiplicativas. Por ejemplo, en la trigonometría se habla pues de identidades recíprocas. Estos son el seno con la cosecante, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente. Si son recíprocas, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que la función, el seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, mientras que la cosecante es lo contrario, hipotenusa entre cateto opuesto. Es que, como decimos, recíproca significa inversas. Y si son inversas, el producto de estas es la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, si en un problema nos dicen la ecuación de segundo grado tiene raíces recíprocas, entonces eso implica que son inversas, por lo tanto, el producto de raíz es 1. ¿Y cómo se logra el producto? C sobre A, término independiente entre el primer coeficiente. A continuación, veamos un ejemplo bastante elemental. Tengo esta ecuación de segundo grado que se encuentra completa y ordenada. Vamos a suponer que las raíces están representadas por x1, x2. De acá se tiene, según las relaciones de Cardano-Vieta, ¿quién es la suma de raíces? La suma de raíces es menos b sobre a. En este caso b es 5 con más. Menos b sería menos 5. Sobre a, es decir, sobre 1, sería el mismo menos 5. El producto de raíces, c sobre a, 2 entre 1, daría 2. Muy bien, eso es suma y producto. Ahora, ¿qué pasaría si nos piden el producto de estos dos factores?
Es decir, acá ya no aparece la relación producto ni la relación suma. En ese modelo de situaciones, en algunas ocasiones vamos a tener que decidir hacer la operación porque efectuando la operación a veces se va a formar las relaciones anteriores. Por ejemplo, si hacemos una distribución, este x1 multiplicamos a cada término de esta suma, obtendremos x1 por x2 y luego más x1. Luego, si este 1 lo distribuimos a cada término de este factor, obtendremos más x2 más 1. ¿Pero qué estamos logrando? Observemos que por acá apareció la relación producto y por acá apareció la relación suma. Por resultados anteriores, el producto es 2, la suma es menos 5 y luego todo eso más 1. 2 más 1 es 3, 3 más menos 5 sería menos 2. Ese sería el resultado de este producto. Entonces, en la parte aplicativa no siempre esperemos que en el problema aparezca directamente la suma y directamente el producto. De repente van a aparecer las raíces en operaciones compuestas, como acá. Entonces, ahí de repente hay que observar si al practicar la operación, al realizar la operación, por ahí se obtienen las relaciones producto y suma para reemplazarlas por las relaciones pues, de Cardano-Vieta. Muy bien. Pasamos ahora a otro punto. Otro punto que no es muy común, pero es muy interesante. Esto es la relación para lograr la suma de potencias de las raíces, ¿no? Esto lo desarrolló Newton. ¿En qué consiste esto? Tenemos una ecuación de segundo grado que tiene dos raíces siempre. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo quiero calcular la suma de los cuadrados de las raíces, o quiero calcular la suma de los cubos, o quiero calcular la suma de cuartas, o la suma de cualquier potencia de exponente natural? Justamente gracias a las relaciones de Newton podemos lograr todas esas relaciones. ¿De qué modo? Así. Tenemos entonces la ecuación completo y ordenado en el segundo miembro 0, las raíces representadas por x1 y x2. Y supongamos que S sub k representa a la suma de las potencias k'ésimas de las raíces. K es un entero mayor o igual a 0. Se cumple, dice, el primer coeficiente de la ecuación A multiplicado por S sub 2. ¿Qué es S sub 2? S sub 2 de esta fórmula, para k igual a 2, tendrías x1 cuadrado más x2 cuadrado. Es decir, S sub 2 sería la suma de cuadrados de las raíces. Entonces, el primer coeficiente por la suma de cuadrados, más el siguiente coeficiente b por S sub 1, va reduciéndose el subíndice en 1. ¿Pero qué es ese 1? Para k igual a 1, x1 a la 1 es x1, x2 a la 1 es x2, esto entonces sería la suma de raíces. S sub 1 representa la suma de raíces. Más el siguiente coeficiente c multiplicado por S sub 0, ten en cuenta que el subíndice va a disminuir en 1. ¿Pero quién es S sub 0? S sub 0 reemplaza para k 0. Para k 0, x1 a la 0, 1, x2 a la 0, 1, 1 más 1, 2. ¿Esta suma qué es? Esta suma también es 0. ¿Qué tenemos por acá? A por la suma de cuadrados de las raíces, porque S sub 2 es la suma de cuadrados, más B por la suma de las raíces, y más C por ese 0 que vale 2, también vale 0. Ahora, si seguimos avanzando, diremos el primer coeficiente A por S sub 3, ¿qué es S sub 3? S sub 3 vendría a ser la suma de cubos de las raíces, más B por S sub 2, es decir, la suma de las cuadradas de las raíces, más C por S sub 1, también da 0. Y así, también diremos A por S sub 4. ¿Qué es S sub 4? La suma de cuartas, más el siguiente coeficiente B por S sub 3. ¿Qué es S sub 3? La suma de cubos, más C por S sub 2, la suma de cuadrados. ¿Qué es esto? También es 0. Y así. En general, A por S sub K más B por S sub K menos 1 más C por S sub K menos 2, toda esa suma va a ser 0. Para todo K mayor o igual en este caso a 2. Muy bien. Ahora si nos preguntamos, ¿y cómo hizo Newton para obtener estas relaciones? Bueno, no es tan complicado el asunto. Vamos a ver rápidamente las dos primeras y a partir de ahí va a ser fácil darse cuenta las otras relaciones que son también muy similares a las anteriores. Primero vamos a comprobar este resultado. ¿De qué modo? Bueno, como x1 es raíz de la ecuación,
raíz es el valor de x que verifique el problema. Entonces, si x1 es raíz, entonces podemos reemplazar x por x1 y tendremos a x1 cuadrado más bx1 más c igual a 0. Pero x2 también es raíz, entonces reemplazamos x por x2. Bueno, ahora solamente estas dos relaciones las sumamos. Si lo sumamos tendríamos a por x1 cuadrado más x2 cuadrado más b por x1 más x2 más 2c, que lo escribo como c por 2, igual a 0. Ahora, x1 cuadrado más x2 cuadrado se logra de acá haciendo k igual a 2, o sea, s2. Más b por x1 más x2. Esto es x1 más x2 cuando k vale 1, o sea, s1. Y el 2 lo puedo cambiar por s sub 0, ya que s sub 0, x1 a la 0, 1, x2 a la 0, 1 y 1 más 1 da 2. Ya está. Y esto efectivamente igual a 0, ¿no? De lo que tenemos acá. ¿Qué es esto? Lo que hemos dicho por acá. Esa es la prueba de esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo se demostró? Reemplazamos cada raíz en la ecuación, lo sumamos y de ahí salió esta relación. Ahora, ¿qué ocurre si queremos comprobar la siguiente relación? Es decir, a por la suma de cubos más b por la suma de cuadrados, que es S2, más c por S1, que es la suma de raíces. ¿Cómo comprobamos que eso también da 0? Bueno, es algo análogo a lo que acabamos de hacer. Nuevamente reemplazo x por x1 en la ecuación y x por x2. Se logra esto. Ahora, para hacer esta prueba, a estas dos hay que hacerle una operación. ¿Cuál es esa operación? A la primera ecuación lo vamos a multiplicar por x1 a cada término. Será a x1 cubo más bx1 cuadrado más x1 igual a 0. En la segunda multiplicamos por x2. Tendremos a x2 cubo más bx2 cuadrado más c por x2 igual a 0. Ahora estas dos relaciones usted lo suma. Al hacer la suma, en esta suma factorizamos a. ¿Qué nos va a quedar? x1 cubo más x2 cubo por el a factorizado. Pero x1 cubo más x2 cubo es S3, o sea esto, a por S3. En esta suma factorizo b y queda suma de cuadrados, o sea S2. Y finalmente, esta suma factorizo c y queda x1 más x2, que es S1. Y de esa manera se prueba esto. De forma similar se prueba la otra. ¿Cómo hago para lograr a por suma de cuartas más b por cubos más c por cuadrados? Entonces, a esta ecuación lo multiplico por x1 cuadrado y a otra por x2 cuadrado. Lo sumaré y así probaremos esta relación. Y así de modo análogo se van probando las demás relaciones, ¿de acuerdo? Para cualquier potencia en general. Entonces, veamos a continuación un ejemplo de cómo usar estas identidades de Newton. A ver. Supongamos que tiene la ecuación de segundo grado x al cuadrado más 4x más 2 igual a 0. Las raíces representadas por x1 y x2 y S sub k la suma de potencias k'ésimas de las raíces. Según lo que hemos señalado por Newton, dice el primer coeficiente 1 por S sub cuánto. Tomamos k igual a 2 ya que la ecuación es de segundo grado. Luego tomamos el siguiente coeficiente 4 y multiplicado por S sub 1. El subíndice va disminuyendo. Luego el siguiente coeficiente que es 2 acompañado de S sub 0. ¿Esto que es igual? A 0. ¿Pero qué logramos con esto? Ya. 1 por S sub 2 es S sub 2 más 4 por S sub 1. ¿Pero qué es S sub 1? S sub 1 es suma de raíces, que por Cardano es menos b sobre a, o sea, menos 4. Más 2 por S sub 0, esa sí está fácil. S sub 0, para acá 0, x1 a la 0, 1, x2 a la 0, 1, 1 más 1, 2. Esto es 0. De acá sale S sub 2. ¿Qué va a salir? Esto es menos 16 más 4, menos 12. Al segundo miembro, 12. ¿Qué hemos logrado? S sub 2. ¿Pero qué es S sub 2? x1 cuadrado más x2 cuadrado. Es decir, hemos logrado la suma de cuadrados de las raíces. Ahora seguimos. ¿Qué pasaría si quiero suma de cubos? Entonces nuevamente recurro a Newton. Tomo el primer coeficiente, 1, le acompaño de S sub 3. El siguiente coeficiente más 4 de S sub 2. Y el siguiente coeficiente 2 de S sub 1. ¿A qué es igual? A 0. 1 por S sub 3 es S sub 3. Más 4 por S sub 2.
Ese su2 es la suma de cuadrados, que ya lo tenemos, 12. Más el doble de ese su1. ¿Qué es ese su1? La suma de raíces. La suma de raíces por Cardano, menos b sobre a, menos 4. Y eso es igual a 0. Y acá tendremos ese su3, o sea, la suma de cubos. Esto sale 48 y este es menos 8. La suma total sería 40. Al segundo miembro sería menos 40. La suma de cubos de las raíces. Y así podemos seguir, lograr la suma de cuartas, la suma de quintas y todos esos hechos, ¿no? Muy bien, el siguiente punto a continuación es cómo construir una ecuación de segundo grado a partir de las raíces. Es un punto también muy interesante. Hay que saber hallar las raíces de una ecuación y también a partir de las raíces, ¿no?, construir la ecuación. Muy bien, para eso, supongamos, vamos a construir una ecuación en variable x que tenga por raíces al número x1 y al número x2. ¿Cómo se logra eso? Bueno, tendríamos que recordar lo que se trabajó pues en la parte de factorización. En factorización, por ejemplo, se decía que si encontramos un valor de x que hace 0 al polinomio, es decir, una raíz se le llama eso, entonces este genera un divisor de primer grado. Entonces, si yo quiero construir una ecuación en la cual una de sus raíces sea x1, entonces esta raíz x1 genera un divisor de primer grado. ¿Cuál es eso? X menos x1. Él debe estar presente, claro, porque cuando esto lo igualo a 0, para x me va a salir x1. Y para lograr el x2, esta raíz genera este otro divisor, x menos x2. Si me dijeran el polinomio, lo multiplico y ese es el polinomio. Si me piden la ecuación, esto lo igualo al número 0. Ya está, ya. En versión factorizada. Ahora, si lo multiplicamos, esto sería término común al cuadrado. Luego hago la suma de los no comunes, signos iguales de suma, y va el mismo signo. Esto por x. Y el producto, más x1 por x2 igual a 0. Ahí está. Y esta es la ecuación a partir de la cual se construye con raíces x1 y x2. Algunos lo suelen poner así: x cuadrado menos s por x más p igual a 0. Donde s, dicen, representa la suma de raíces y el p representa al producto de las raíces. Entonces, con este hecho puedo construir una ecuación a partir de las raíces. Veamos el siguiente ejemplo. Quiero construir la ecuación de segundo grado que tenga por raíces a estos números. Es decir, él va a ser el x1 y él va a ser el x2. Entonces recurrimos a este hecho. La ecuación es x al cuadrado menos la suma de estos dos valores. Lo sumamos inmediatamente. La suma de estos dos, la parte irracional se elimina, 5 y 5 daría 10. La suma por x. Más el producto. El producto de estos dos es una diferencia de cuadrados. Esto sería 5 al cuadrado menos 3 raíz de 2 al cuadrado. Esta operación da 25 y esta operación, cuadrado a cada uno, 9 por 2, 18. 25 menos 10 sería 7. Este es el polinomio. Si me piden la ecuación, lo igualo a 0. Bueno, podemos omitir el paréntesis. Ya está. Y esta es la ecuación a partir de la cual se obtiene estas raíces. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos construir una ecuación de segundo grado, recurrimos a este hecho. Y si no nos acordamos esto, entonces recurrimos a lo anterior, construyendo los factores que contiene cada una de las raíces. Muy bien. Vamos a ver ahora a lo que se le llama ecuaciones de segundo grado equivalentes. Supongamos que tengo estas dos ecuaciones de segundo grado, ¿no? La primera con coeficientes a, b, c y la segunda con coeficientes a', b', c'. ¿Qué significa que estas ecuaciones sean equivalentes? Equivalente significa que estas tienen las mismas raíces. Es decir, que los valores de x que resuelven este problema son los mismos los que resuelven este problema. Por ejemplo, si alfa y beta son raíces de esta ecuación, entonces alfa y beta también deben ser raíces de esta otra. Eso significa ser equivalentes, que las dos me dan las mismas raíces. Ahora, podría pensar de repente, si me dan las mismas raíces, entonces las ecuaciones deben ser iguales. No necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. Yo puedo tener dos ecuaciones distintas, pero que me dan las mismas raíces.
Lo que sí se puede afirmar es lo siguiente: si son equivalentes, las razones entre los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Es decir, A entre A' es igual a B entre B'. Esta es la razón entre los coeficientes de X, y esto debe ser igual a la razón entre los independientes, es decir, C entre C'. Entonces, esto se verifica cuando tengo una pareja de ecuaciones que son equivalentes, ¿de acuerdo? Las razones entre los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Ahora, si nos preguntamos, ¿pero a qué se debe este hecho, no? ¿Cómo yo puedo lograr ese resultado? Bueno, es sencillo. Si estas ecuaciones tienen las mismas raíces, entonces la suma de raíces de la primera ecuación con la suma de raíces de la segunda ecuación son iguales. ¿Por qué? Porque las raíces son las mismas. Si las raíces son las mismas, la suma también es la misma. La suma de raíces en la primera ecuación, según Cardano-Vieta, es menos b sobre a. Y la suma de raíces en la otra es menos b' entre a'. Ahora manipulamos operaciones, menos con menos simplificamos, y ahora este b' lo paso a dividir y este a lo paso a multiplicar. Tendríamos b entre b' igual a entre a'. Como la igualdad es simétrica, giramos esto y tendríamos a entre a' igual a b entre b'. Y esto que tenemos acá es esta parte. Eso comprueba esta parte. Ahora, la otra parte, ¿cómo se comprueba? Con el producto de raíces. El producto de raíces de la primera, c sobre a. Eso debe ser igual al producto de raíces de la segunda, c' sobre a'. ¿Y por qué son iguales? Porque las raíces son las mismas. Esto equivale a decir, ahora igual, pasamos a dividir, pasamos a multiplicar. C entre C' igual a entre a'. Pero a entre a' es igual a b entre b'. Lo juntamos, lo ordenamos y tenemos esta relación. ¿De acuerdo? Eso prueba este argumento. Por ejemplo, haciendo uso de lo que acabamos de probar, supongamos tengo la siguiente situación. A ver, tenemos esta pareja de ecuaciones de segundo grado y nos dice que son equivalentes. Queremos descubrir los valores de los parámetros a y b. Entonces, si son equivalentes, se cumple que la razón a sobre 3 debe ser igual a b sobre menos 2 y esto igual a 3 entre menos 1. Como esto es una doble igualdad, nosotros podemos aparte tomar una pareja e igualarlas. Entonces voy a tomar la primera y lo voy a igualar a la última, ya que la última es numérica. Esto da menos 3. Esto equivale a decir que a debe ser menos 9. Análogamente, tomamos la segunda con la última, diré b entre menos 2 igual a 3 entre menos 1, que es menos 3. Esto equivale a decir que b es igual a menos 2 por menos 3 más 6. Y así logramos los valores de los parámetros a y b, de tal modo que hace que estas dos ecuaciones sean equivalentes. Bien, finalmente veamos si tengo dos ecuaciones de segundo grado que tienen una raíz en común, solamente una, ¿cómo determinar esa raíz en común? Bueno, sean las ecuaciones de segundo grado, por comodidad estoy considerando que tienen primer coeficiente 1. Si no tuvieran primer coeficiente 1, por ejemplo, si esta tuviera primer coeficiente 3, entonces a todo lo divido por 3, de tal modo que el coeficiente inicial sea unidad. Así que eso se puede arreglar. Si estas tienen una raíz en común, solamente una, ¿esta cómo se obtiene? Para eso, supongamos R es la raíz común. Represento por R la raíz común. Entonces, como R es raíz común, este R verifica las dos ecuaciones. Entonces, reemplazamos X por R en ambas. Tendremos R cuadrado más BR más C igual a 0 y también R cuadrado más MR más N igual a 0. Luego, estas dos ecuaciones las voy a restar. Quiero hallar la raíz común, o sea, quiero hallar R. Los resto de tal modo que el R cuadrado se elimina. B por R menos M por R se escribe B menos M por R. Esto más C menos N igual a 0. De acá entonces, B menos M por R va a ser igual a N menos C. Y así R sería N menos C sobre B menos M. ¿Quién era R? La raíz común.
Entonces, de este modo se logra la raíz común entre las dos ecuaciones. Ahora, si nosotros quisiéramos todavía una relación entre todos los coeficientes BCMN, entonces simplemente lo que tendríamos que hacer es esta raíz común R, reemplazarlo en cualquiera de estas dos relaciones. Por ejemplo, si reemplazo en 1, tendríamos R, que es n menos c, entre b menos m al cuadrado, más b por r, que es n menos c, entre b menos m, y todo esto más c igual a 0. Y ahí tenemos una ecuación que involucra los coeficientes b, c, m y n, que eran los parámetros de ambas ecuaciones.